micrófono, se me quedó muy grabado. Ahora bajo la voz, a modularla. Se me quedó muy grabado las palabras de nuestro hermano Efraín, un pastor de muchos años, que desde el día que nos conocimos Dios nos conectó, amén, y como también a mi hermano William y a los líderes, ¿verdad? Amén, gloria al Señor. Aquellas palabras de hay que salir fuera del campamento, amén. Porque predicar y enseñarnos aquí juntos, pues que es hermoso, amén. Pero también hermoso es salir a los lugares allá, fuera de la zona de confort, amén. Y llevar el evangelio, mis hermanos, amén, llevar el evangelio. Y estoy en una serie, amén, no es el mismo sermón, no se confundan, es que el hermano predica lo mismo, no. Y aún si predicara lo mismo, aún si predicáramos lo mismo cada domingo, jamás llegaremos a cumplir con toda la voluntad de Dios. Decían que el apóstol Juan, ya a los casi 100 años de vida, paraban al ancianito ahí enfrente, ya sin vista, y les decía, amados los unos a los otros. Y era el sermón de él, y lo sentaba. Y al siguiente domingo lo mismo, amados los unos a los otros. Amén. Amén, gloria a Dios. Y salir fuera del campamento. Y es lo que está en nuestra visión de trabajo para el Señor. Amén. Por ahora yo estoy abriendo camino y mi esposa en su tiempo y en su momento, pero trabajando en común acuerdo y en equipo. Amén. Así que si he salido fuera del campamento, no me desprecien, ni me vean con puntos suspensivos y signo de interrogación, porque estamos en el reino, predicando la palabra del Señor. ¿Quién dice amén, mis hermanos? Amén. Oren, amén, que la viña es del Señor, mis hermanos, el reino es de nuestro Dios. Gloria a Dios. Pues continuamos con las facultades de la fe, gloria a Dios. Amén. Y una de las, otras de las bendiciones, otras de las empoderamientos que hace la fe en nosotros, es que nos empodera, nos da la facultad para poder nosotros creer con todo nuestro corazón que hay bellas mansiones allá en el cielo esperando. Amén. Como el canto, bellas mansiones hay allá en el cielo. Do las maldades nunca entrarán. Toda tristeza cambiará en consuelo. Cambiará en consuelo. Y en dulce gozo, el dolor y afán. Con dulce gozo, El dolor y afán. Y a Dios el dolor y afán, gloria a Dios. Una de las facultades de la fe es que nos lleva a nosotros a vivir confiados de que no estamos inexorablemente destinados a sufrir y a pasar por situaciones difíciles, por enfermedades, por confusión, porque va a haber muchas veces que hay cosas que no entendemos. Porque dice la palabra, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mi mente es vuestra mente. Y así como Dios, como el cielo está lejos de la tierra, así mis pensamientos y mi agenda están muy lejos de la nuestra. Y va a haber muchas situaciones en la vida que no entendemos, pero no nos sorprende porque Cristo no nos doró la píldora. Ustedes saben, los políticos, ¿verdad?
cuando andan en sus campañas para elegirse como presidentes de algún país, le bajan el cielo y las estrellas a la gente y le engañan. En México, 80 años vivimos bajo un narcogobierno, y lo digo porque soy mexicano. De ningún país me atrevería a hablar porque lo respeto. Pero del país donde yo nací, sí les digo que vivimos en un narcogobierno por 80 o más años. Y la gente les creía, porque cada 6 años salían con un nuevo eslogan. Arriba y adelante con fulano de tal, lo recordarán. Y eran 6 años de robadera, de saqueadera, de abusos. Y la gente se decepcionaba, y a los 6 años, otro. La solución somos todos. Y la gente lo creíamos, y no, pues ahora sí ya, la solución somos todos. Pasaban 6 años de robadera, de abusos, de situaciones difíciles, y se paraba otro y decía, aquí estamos y juntos triunfaremos. Y ahí vamos todos, ahí con las banderas, ahí ahora sí triunfamos. Y siempre dorando la píldora. Nuestro Señor Jesús no es un político. Jamás nos doró la píldora. Cuando nosotros llegamos a Él, a los pies de la cruz, Él nos dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Él no nos doró la píldora. Él nos dice en su palabra, Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Por eso nuestro Señor Jesús es diferente a cualquier político o cualquier líder social o líder religioso. Porque muchas veces nosotros, como evangelistas, como ministros, como predicadores, también tendemos a dorar la píldora. Una de las cosas del vocabulario de la nueva generación, Dios nos sugiere. Dios nos sugiere un cambio de vida. Dios nos sugiere un cambio de ética. Dios nos sugiere que vivamos un nuevo estilo de vida. Qué bonita la palabra sugiere, ¿verdad? ¿Se oye muy elegante? Se oye muy así como muy nice, como muy friendly, como muy light. Dios nos sugiere. La verdad de las cosas es que Dios no nos sugiere. Dios nos manda. Dios nos ordena. Porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y Él no nos anda sugiriendo, Él nos manda, sed santos, porque yo soy santo. Y del primer punto de nuestros sermones, que una de las facultades de la fe es que la fe nos lleva a nosotros a buscar la paz y la santidad. Hebreos capítulo 12, verso 14, que es el primer punto. La fe auténtica, la fe que salva, la fe que agrada a Dios, nos lleva a la santidad. Seguid la paz con todos. ¿Cómo andamos en ese punto, iglesia?
Amén. Ah, el pastor va a empezar a tirar piedras. No. Porque antes de predicar yo este mensaje, Dios me habló a mí, a mi corazón, y Dios me corrigió, Dios me alineó, Dios me aclaró, Dios ordenó mi corazón, porque la palabra de Dios no hace excepciones, a todos nos corrige. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual no te doro la píldora. Si no estás viviendo en santidad y en paz con tus hermanos y hermanas, jamás vas a ver el rostro del Señor. Jamás yo veré el rostro del Señor. Sin paz y sin santidad. Se puede entender de dos maneras el texto. Se puede entender que si yo no busco la paz y la santidad, yo no voy a ver a mi Señor como mi Salvador en aquel día. Pero también se puede entender de que si yo no reflejo, si yo no vivo la paz, porque el reino de los cielos es gozo y paz en el Espíritu. Si yo no vivo en paz y en santidad, nadie verá al Señor, porque no van a ver reflejado el rostro del Señor en mi vida o en tu vida. Sí me expliqué. Dos maneras de entender ese texto. Pero también la fe auténtica nos lleva a la santidad, gloria a Dios. Isaías 35:8 dice la palabra del Señor ahí. Y le doy gracias a tecnología, ¿verdad? Y habrá ahí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se perderá. Gloria al Señor. Isaías es un libro mesiánico, mis hermanos. Y ese pasaje hace referencia al reino de nuestro Señor Jesús, a su iglesia. Porque somos su iglesia. No es tuya ni es mía. La iglesia es de Cristo porque Cristo la compró con su sangre. Primera de Pedro capítulo 1 verso 18 y 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿De quién es la iglesia, Gisela? ¿De quién es la iglesia? De Cristo. La iglesia es del Señor, porque Él la compró. Él la compró. Amén. Somos propiedad de Él. Bueno, sigamos adelante. El siguiente texto, mis hermanos, que nos presenta el pasaje. Y le voy a apurar porque me emociono y se alarga, y se alarga, y se alarga. Pero el siguiente punto es, mis hermanos, Mateo 5:8. Dice la palabra de Dios: bienaventurados los de limpio, porque ellos verán a Dios. Pasamos a Romanos capítulo 6 del 15 al 19.
Recuérdense, estamos en el primer punto, para que no me confundan y vayan a decir, es lo mismo. No, estamos hablando de las facultades de la fe. Y una de las facultades de la fe es que la fe auténtica nos lleva a vivir en santidad. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Dice, en ninguna manera. Verso que sigue. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, esa era nuestra realidad antes de conocer al Señor. Esa era nuestra narrativa, esa era nuestra historia. Éramos esclavos del pecado. Porque no hacíamos lo que queríamos, no hacíamos lo que deseábamos, sino que hacíamos lo que Satanás nos ordenaba que hiciéramos. Éramos piltrafas humanas, arrastrándonos en el cieno, en la inmundicia, y éramos por naturaleza hijos de ira. Efesios capítulo 2, verso 1. Estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Esa era nuestra realidad. Y digo nuestra porque yo me incluyo. Es lo que dice Dios. Dios no nos dora la píldora. Qué bonito fuera venir y amor y paz, hay un gigante dentro de ti, Dios quiere éxito en tu vida, eres un campeón, tú naciste para triunfar, amén. Y hablar de esos términos, ¿verdad? Dios te quiere rico, te quiere millonario, tú estás bien con Dios, ven paz, amor y paz y todo. Y entran adúlteros, borrachos, fornicarios, etc., 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 a la casa del Señor. Y salen borrachos, fornicarios, etc., igual, porque todo fue amor y paz. Dios no nos dora la píldora. Efesios capítulo 2, verso 1, estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Siguiendo la corriente de este mundo, lo mismo que los demás, dice, y éramos por naturaleza hijos de ira. Dice el pasaje ahí que éramos esclavos. Pero gracias a Dios, gracias a su misericordia, hemos obedecido de corazón a aquella forma de doctrina. Es el Evangelio. Son las buenas nuevas de salvación, la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Y esa palabra forma, del griego tupos, que significa cuando se acuña una moneda. Tú ves las monedas de cualquier país y tienen imágenes, tienen figuras, ¿verdad? Esas figuras fueron acuñadas, fueron selladas, fueron impresas con metal caliente, al rojo vivo, que cuando pasó aquel pedazo de metal circular por la prensa, bajó aquel fierro y imprimió, acuñó aquella imagen. Y es tan exacta, tan perfecta, tan nítida,
Esa imagen que nadie la puede falsificar. Cuando dice que hemos obedecido de corazón aquel tupos de doctrina, es el evangelio. En otras palabras, nadie puede traer otro evangelio que el cual ya se ha predicado a través de Cristo Jesús. Y ese diseño, ese sistema, ese plan para salvar al mundo tiene propietario. Porque esa patente es propiedad de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces obedecimos ese tupos de doctrina, ese evangelio al cual fuisteis entregados. Y seguimos adelante, verso 18. Y gloria a Dios. Libertados del pecado, gloria a Dios, por la gracia del Señor. Vinimos a ser siervos de la justicia, gloria a Dios. Y el verso 19. Hablo como humano, dice Pablo. Por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Gloria a su nombre. Bendito seas, mi Señor. Porque la fe auténtica nos lleva a la santificación. Gloria al Señor, gloria a su nombre. Bendito seas, mi Dios. Vamos al siguiente punto, mis hermanos. Que hay más cosas que hablar de ese punto. Pero el tiempo nos va dirigiendo. Amén. La fe auténtica. Vamos a pasar al tercer punto. Y luego al 2, Rafaelita. Amén. Le doy gracias a Dios por el equipo. Miren qué bonito se ve cuando digo el texto, ya está ahí, ¿verdad? Es pedagógico. De veras es pedagógico. Porque tú lo estás oyendo y ¡pum! Ya lo estás viendo, ¿verdad? Vamos a darle un aplauso a los hermanos de tecnología. También a los hermanos de alabanza, ¿verdad? Pero dice, ¿y por qué no? Amén. Gloria a Dios. Hermosas alabanzas. Bueno, la fe auténtica nos lleva a nosotros a dar un buen testimonio de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo andamos con nuestros testimonios, mis hermanos? Este pastor, ¿cómo nos está tirando? Hombre, vieja, me siento incómodo, ¿verdad? Pero recuerda, yo no estoy aquí para señalar a nadie. Porque si yo uso un dedo para juzgar a alguien, 3 me están apuntando a mí. Todos estamos aquí. Delante de nuestro Dios y delante de su palabra. Así que aquí no hay quien se la dé de Juan Camaney o que yo soy el mero mero, que háganse un lado porque ya llegó aquí. No, no estamos aquí para eso, mis hermanos. Y nunca, en todos mis años que prediqué aquí, nunca tuve esa actitud. Ustedes lo saben y me conocen. Que siempre fui un pastor, ustedes saben, como decía mi maestro de Derecho Procesal Penal en la Universidad Autónoma de Nuevo León, allá en Monterrey. Héctor F. González, que fue el director general de los penales en todo el estado. Cuando empezaban los cursos decía, ya que nos daba todos los currículums y todo, nos decía, yo los puedo tratar a ustedes de 3 formas. Los puedo usando términos
taurinos. ¿Sí saben lo que son los términos taurinos de los toros? Decía, yo los puedo tratar a ustedes con capa. Entonces, el torero cuando nomás usa la capa. Y el toro. ¿Verdad? Los puedo tratar también con espada y capa. Ya cuando desenfunda el torero la espada y empieza a maniarle para acá y lo empieza como, ¿entiendes? Así como a, ahí te voy, ¿verdad? Dice, pero también los puedo tratar con espada. Capa y espada y espada. También se llaman esos diferentes tipos de liderazgo. Yo nunca fui y nunca seré un pastor de espada con las ovejas. Los que me conocen lo saben. Alguien una vez alzó la voz y dijo, matan a las ovejas y se las comen. Yo no. Yo amo a las ovejas y sirvo a las ovejas. Y a los que he pastoreado, lo pueden decir, que las he buscado en donde andan, heridas a veces, en hospitales, 5 de la mañana, 6 de la mañana, 1 de la mañana, servirles. Bueno, pero dejemos eso, ¿verdad? Que no vinimos a hablar de eso, ¿verdad? Lo que sí les quiero decir es que soy un pastor que ama, de misericordia y de gracia, porque muchos han venido. Y jamás me he apoderado de un púlpito de que aquí nomás yo, no. Cuando vienen siervos de Dios con deseo de servir en el reino, yo he sido el primero en abrazarlos, en decirles eres bienvenido, en decirles hay un lugar para ti, en decirles aquí puedes trabajar en la viña del Señor, porque ese es mi llamado y hay quienes pueden dar testimonio. Y si ese es mi corazón, no me traten de diferente forma. No lo hacen, porque por eso el hermano Roger dice, hermano Isaac, amén, gloria a Dios, vamos a predicar. Mientras nos edifiquemos, hermanos, en nuestra fe. Y yo oro para que Dios continúe bendiciendo la congregación. Y la está bendiciendo y la va a seguir bendiciendo, porque el reino es indestructible. Daniel 2:44. Y en los días de estos reyes, el Señor del cielo, de los reyes romanos, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Consumirá y desmenuzará a todos los demás reinos, pero Él permanecerá para siempre. Gloria al Señor. La fe auténtica nos lleva a dar un buen testimonio, mis hermanos. Dice la palabra de Dios. ¿Recuerdan ustedes, mis hermanos, aquel pasaje, Hechos 20:24? Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Pablo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿De quién recibiste tu ministerio? De nuestro Señor Jesús. Cuando llegamos al reino, cuando el Señor nos trajo al reino, alguien nos vio y nos dijo, aquí hay lugar. Pero realmente no fue ese, es Dios el que te estaba hablando.
Cuando Roger llega aquí, no fue nadie de los pastores que hubo, predicadores que dijo, Roger, ven, no, Dios llamó a Roger. Como Dios nos ha llamado a todos para cumplir el ministerio para el cual tú has sido llamado. No te andes escondiendo. No, Dios te está llamando. Porque Dios conoce los talentos que tienes y Dios quiere que le sirvas en el reino. No te escondas. No huyas. Cuando tú tienes un encuentro personal con Jesús y empieza a nacer en ti la fe salvadora, la fe auténtica, la fe que agrada a Dios, vas a cumplir con tu carrera, con tu ministerio que recibiste del Señor Jesús. Para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios y de su poder. Que la gente cuando te vea, por tu testimonio y por tu vida, pueda decir, como dice Pastor Efraín, yo deseo lo que tú tienes. Yo quiero vivir un estilo de vida como el que tú tienes con tu familia. Porque veo tu matrimonio, mira cómo se aman, cómo se quieren. Veo tu familia, veo tu alegría, veo tu estilo de vida. Quiero algo de eso porque hay gente fuera del campamento que están viviendo vidas infelices, mis hermanos. Hay otro pasaje, debe ser 1 de Timoteo, cuando le dice Pablo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Sé ejemplo, amén, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Y como aquí todos somos jóvenes, estamos en una reunión juvenil. Amén, gloria a Dios. Sonríe, sonríe. Que se te enseñe el diente de oro. Amén. Enséñalo, hombre, suelta la sonrisa, estás ahí atorado, suéltala, que se ve el diente. Es que no tengo bonita sonrisa, no te importa, hombre. Para Dios esa sonrisa es hermosa, suéltala, alaba a Dios. Amén. ¿Por qué llegué hasta ahí? Rapidito. Porque somos jóvenes. Porque aunque nuestro hombre exterior se va deteriorando, pero nuestro hombre interior se va rejuveneciendo cada día, gloria a Dios. Así que la fe nos lleva a dar un buen testimonio. Pero hay un poema, rápido, ya, porque ya van a ser las 12. Dice la palabra del Señor, dice un poema, Rubén Darío. ¿Quién es de Nicaragua aquí? 2, 3, 4, 5. Nicaragua, gloria a Dios. Roger y Dalia, mi hermano William, su esposa, etc. ¿Con quién conoce León, Nicaragua? El pueblito de León. El hermano Roger, muy bien. Ahí nació a quien conocemos como Rubén Darío, okay, que es uno de mis poetas favoritos. También Rafaela, gloria a Dios. Vamos a darle un aplauso a hermano Roger, a Rafaela, a Nicaragua, hermosa. Amén. Rubén Darío escribió un poema, Los motivos del lobo. No lo voy a leer porque lo que ven ahí es el principio. Es un poema extenso, pero lo voy a resumir. Este poema trata como figura principal de Francisco de Asís. Y también de un lobo asesino, un lobo de Lubia, un terrible lobo, que había devorado cabritos, devoró pastores, y son incontables sus muertes y daños.
y que había asolado a toda la comarca. Y van y le dan la razón a Francisco de Asís. Y Francisco de Asís, como buen pastor, como buen evangelista, va al bosque, va a la cueva, a la madriguera del lobo y le predica el evangelio. ¿Sí? Ese lobo éramos tú y yo. Puede ser. Efesios 2:1. Y le predica de tal manera el evangelio y lo persuade. Y lo lleva al campamento, al pueblo, al lobo asesino. Y el lobo asesino transformó su vida. Y iba al convento, iba a misa, y cuando se leían los salmos, sus ojos se le humedecían. Era un lobo persuadido en el proceso de cambio. Y un día Francisco se va del pueblo y el lobo ve la realidad de cómo vivía realmente la gente en el pueblo. Y se decepcionó tanto que ese tiempo que Francisco de Asís no estuvo ahí, regresó otra vez a sus andanzas. Y volvió a buscar cabritos y pastores, y fueron innumerables sus muertes y daños. Fuertes cazadores armados de hierros fueron destrozados. Una vez más, sus duros colmillos dieron cuenta de los más bravos perros, como de cabritos y de corderillos. Y le dan la razón a Francisco, y Francisco va y lo busca. Y cuando lo encuentra en su madriguera, le grita el lobo a Francisco de Asís: ¡no te acerques mucho, hermano Francisco! Y Francisco empieza a decirle: es que en el hombre existe mala levadura. Y dice: no, cuando yo estuve ahí con ustedes, cuando tú te fuiste, me dieron de palos. Y vi cómo vivían y me di cuenta que hombre y mujer eran como perro y perra. Ganaban los fuertes, perdían los débiles. Así que déjame aquí en la madriguera, hermano Francisco, y no te acerques mucho. Dijo uno de los líderes más famosos del Islam. Dijo: no, el cristianismo, no hay de qué preocuparse por el cristianismo, dijo. Porque esos dicen y hablan, pero no viven lo que predican. No te acerques mucho, hermano Francisco. Y entonces Francisco de Asís se da la vuelta, camina, levanta los ojos al cielo y dice: Padre nuestro que estás en los cielos. El testimonio dice Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 5. ¿Verdad? Vamos a Apocalipsis rápidamente, mis hermanos, por favor. Ya estamos terminando, amén. Estamos finalizando. Hay que respetar el tiempo, amén, gloria a Dios, sí. Apocalipsis capítulo número 6, verso 9. Cuando abrió el quinto sello, acuérdate, los sellos, son 7 sellos.
Y si quisiéramos nosotros poner una idea principal en los 7 sellos, es Juan 17:33. Aflicción. En el mundo tendréis aflicción, es lo que están diciendo los sellos. No nos asustemos, mis hermanos. Porque en ese caballo bermejo que vemos ahí, el caballo bermejo es guerras. El caballo negro es hambre, es calamidad. El caballo amarillo es muerte, es sufrimiento. Cuando se abre el 5º sello, mis hermanos, lo que Dios nos está diciendo aquí, en el mundo tendréis aflicción, va a haber circunstancias difíciles, no todo va a ser un camino de rosas, entiéndelo, no nos hagamos las víctimas cuando situaciones pasen. Saquemos el pecho y démonos cuenta que va a haber aflicción, va a haber situaciones difíciles, pero no te rajes. Porque vienes a la iglesia aquí, oye, esa iglesia se ve qué bonita, mira nomás qué hermoso, pero hay situaciones. Y vamos a la siguiente iglesia y hay situaciones. Y vamos a la siguiente iglesia y hay situaciones. Lo único que va a cambiar son los nombres de las personas. Pero no nos rajemos. Ni quitemos nuestra vista de lo que verdaderamente importa, que es la cruz de nuestro Señor Jesús. Y no pongamos los ojos en los otros como lo hizo el lobo. Que cuando se fue Francisco de Asís, empezó a ver lo que hacía la gente y se olvidó de lo que verdaderamente importa, que Cristo murió en la cruz por tus pecados y mis pecados. Y nuestros ojos están en Él, no en papá, no en mamá, no en mi hija, no en el pastor, no en el ayudante, no en Cristo Jesús. Hebreos capítulo 12, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. Y esos testigos son los héroes de la fe mencionados en el capítulo 11, esos son los testigos. Nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y pecado que nos estorba. Esos testigos, esos héroes de la fe, y de eso estamos hablando. Que la fe auténtica nos lleva a dar buen testimonio ante el mundo, pero también nos lleva a soportar el sufrimiento, a dar testimonio en medio del caballo negro, del caballo amarillo, del caballo bermejo, en medio del hambre, de la guerra, de la muerte y del sufrimiento. No te rajes. Y cuando marchen malas cosas, como a veces suelen ir, cuando sea tu camino solo cuestas que subir, cuando tengas que reír, cuando sientas que llorar, descansar acaso debes, pero nunca desistir. Y no te sientas vencido ni aún vencido, ni te sientas esclavo siendo esclavo. Trémulo de pavor, piénsate bravo y arremete feroz, llama al herido. Eso lo hace la fe. Que a veces Satanás nos zarandea, pero venimos a la casa de Dios el domingo en la mañana, a veces sangrando. Y alguien nos ve y de pronto ya hay un chorro de sangre en el piso porque estamos goteando.
Pero no nos rajamos. Porque dice la Biblia en Apocalipsis 21 que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. No te sientas vencido, ni aún vencido, ni te sientas esclavo siendo esclavo, trémulo de pavor, piénsate bravo y arremete feroz, llama al herido, ten el tesón de un clavo enmohecido, que ya viejo y ruin vuelve a ser clavo. Y no la cobarde intrepidez del pavo que amaina su plumaje al primer ruido. ¿Cuántos hay esos que amainan su plumaje al primer ruido? Ay, es que aquel hermano dijo esto. Y es que aquella hermana dijo esto. Y es que aquel hermano, olvídate de los demás. No amaines tu plumaje. No te asustes. No te sorprendas. No te alborotes. No te pongas nervioso. No pongas los ojos en los hombres. Pon los ojos en Cristo. Amaina, procede como Dios que nunca llora o como Lucifer que nunca reza. Sé frío, sé caliente, porque a los tibios Dios los vomitará de su boca. Que ruede y vocifere vengadora, ya rodando en el suelo. No, que muerda. Imagínate que te decapitan por la fe. Pues aunque la cabeza vaya rodando, pero estás muriendo por la fe y el testimonio en Cristo Jesús. Que vaya la cabeza rodando, aunque rodando, va tirando mordidas. Que muerda y vocifere en voz alta por tu fe, ya rodando en el suelo tu cabeza. Cuando nosotros le damos la honra. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Pues ya es hora de que termine, ya son las 12:12. Qué largo sermón, ¿verdad? Entonces recordemos, amén, facultades de la fe, santidad, testimonio, y nos va a quedar un punto pendiente para que ya tecnología ya sepa que la próxima vez que yo venga, si es la voluntad de Dios, ¿verdad? Vamos a continuar con el tercer punto, que es que la fe auténtica nos lleva a creer en la palabra. Ese va a ser el otro punto. Y ahí vamos a cerrar la serie de las facultades de la fe. Amén. Así que entonces, si hay alguien en esta mañana que necesite del Señor, no sé, puedes venir mientras cantamos un himno, te vamos a estar esperando. Si necesitas darle gracias a Dios, es el momento de venir. Si tú iniciaste en el camino de la fe, pero te has alejado y has perdido tu primer amor y quisieras regresar a ese primer amor, hoy es el día. O si ya has escuchado el Evangelio y no has tomado la decisión de venir a los pies de Jesús, de aceptarle como tu Señor y Salvador, y no has muerto a través del bautismo para una vida nueva, ¿por qué no hacerlo hoy? Dice la Biblia, hoy es el día de salvación. Y si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Te vamos a estar esperando.